Y este episodio es traído a ti gracias a Vázquez Immigration. Cuando se trata de inmigración, no se trata solo de papeles. Se trata de historias, de familias que quieren permanecer unidas y de sueños que merecen ser protegidos. Con más de 10 años de experiencia, el licenciado Joel Vázquez Coñet y su equipo te ofrecen el mejor servicio para que puedas tener la tranquilidad que mereces. En Vázquez Immigration recibirás una orientación clara y honesta, guiándote paso a paso para que entiendas tus opciones y tomes las mejores decisiones. Así que no lo pienses más, llama al 708-998-2045 o visita VázquezImmigration.com. Más información en la descripción de este episodio. Muchísimas gracias a Vázquez Immigration, orgulloso patrocinador de Archipiélago Histórico. Bienvenidos a un nuevo episodio de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López. En esta ocasión tengo el gusto de conversar con el doctor Jorge Rodríguez Peruf. ¿Cómo está todo? Muy bien, buenas noches, un placer conversar contigo. Muchísimas gracias por su participación y por haberme enviado 2 libros. Uno de ellos, este que está aquí, que se llama El Caribe, Perspectivas Históricas y Culturales. Este es un libro que se está utilizando como parte del sistema de educación en las escuelas, ¿no? Sí, eso es así, en un libro de texto escolar para cuarto año, pero también puede ser utilizado en las universidades, como tú puedes haber contratado, porque tiene un nivel que es bastante alto para los estudiantes. Y es parte de una iniciativa que hubo en el Departamento de Educación para ofrecer una serie de electivas. Y una de las electivas era Historia del Caribe. Y entonces la editorial, que se llama Plaza Mayor, me pidió que escribiera este texto. Y de hecho es un texto que se escribió durante el COVID, que me permitió estar concentrado en ese trabajo varios meses. Entonces tardó un tiempo en salir porque han ido saliendo otros libros de texto de electiva. Pero ya este año se distribuyó en las escuelas. Y de hecho es una de las electivas que los profesores, los maestros de escuela han escogido diferentemente. Yo no sé cómo funciona el Departamento de Educación en estos momentos. Por eso es que para mí esto de electivas me suena como algo nuevo. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Porque yo realmente no tengo ni idea de lo que está sucediendo. O sea, que en cuarto año en la escuela superior ellos tienen diferentes clases. O sea, en vez de estudios sociales puedes tomarte esta clase, así como está funcionando ahora. Pues esa fue una iniciativa del Departamento de Educación. Eh, yo sé que no sé cuáles son todas las electivas, pero sé que hay una interesante de relaciones internacionales que el texto lo preparó Raymond Laureano. Ah, sí, él estuvo aquí. Hay otra de geografía del profesor Gilbert del Departamento de Geografía y hay, interesantemente, otra de historiografía que lo preparó Mario Cancel. Yo no conozco todo el proceso que se dio de discusión en el Departamento de Educación,
pero ellos sacaron este proyecto a subasta para que una editorial proveyera los textos, porque en el caso, por ejemplo, del texto del Caribe, en realidad no hay ningún libro actualizado en Puerto Rico para dar un curso de historia del Caribe, así que había que prepararlo, ¿verdad? Editarlo. Y entonces la editorial que la dirige Patricia Gutiérrez, pues nos contactó a los profesores para que escribiéramos estos libros. Y déjame decirte que yo trabajé con absoluta libertad. No hubo ningún tipo de restricción. Hubo, sí, algunos señalamientos de términos, ¿verdad? Sobre todo cuando hay nuevos términos, cuando uno se refiere a la esclavitud, ¿verdad? Ya no se habla como antes de esclavos, sino de esclavizados. Entonces, solamente hubo esas observaciones y en parte el trabajo fue también de la editorial, porque como tú verás hay mucho material didáctico, hay links, ¿verdad? Códigos QR que te llevan te pueden llevar a un documental o a Sí, una canción o a una biografía. Eh, documentales. Ajá, Está sí. pensado para que los estudiantes, pues, trabajen con el libro, pero si quieren conocer más sobre los temas de historia del Caribe y sobre todo sobre temas culturales, porque en el libro se tocan temas de los premios Nobel que ha habido del Caribe, de los intelectuales caribeños, de los grandes escritores caribeños, de la música y de otras expresiones de la cultura. Así que busca el libro darle esa visión histórica de la economía, la política, la sociedad, pero también la cultura, y que los estudiantes interesados puedan profundizar en los temas. Solamente tengo una pregunta. ¿Cuál es no entiendo lo que le dijeron sobre los esclavos y esclavizados. ¿Cuál es la diferencia entre esos términos? Lo que no te, ¿cuál es la diferencia? Sí, ¿cuál fue el problema que le vieron al término esclavo versus esclavizado? Porque para mí es la misma cosa en esencia. Sí, eh, yo creo que ha habido unos cambios en los términos. Y lo único que recuerdo que me señalaron fue ese. O sea, que se está usando más esclavizado que esclavo. Yo creo que cuando se usa la palabra esclavo, Mm. da la connotación de un estado fijo y que no cambia. Cuando se habla de esclavizado, denota una acción de una estructura o sobre la persona. Sé que a mí no me pareció mal esa aclaración, pero eso fue lo único que recuerdo que me observaron, ya que, como te señalé, trabajé con toda libertad y el texto es mío, excepto algunos de los materiales didácticos. La editorial también me ayudó a incorporarlo a él. Ok, lo entiendo. Bueno, También, mire, ajá, también quiero decirte sí. que para mí hubo una satisfacción muy particular trabajando en este texto, porque yo enseñé durante 10 años historia del Caribe en el Centro de Estudios Avanzados. Entonces, yo tenía todas mis notas de mis clases y también una gran cantidad de materiales, tanto en papel como digitales. Y tenía mapas, tenía ilustraciones, tenía muchos materiales de esas clases y este proyecto me permitió utilizar esos materiales para beneficio de los estudiantes de Puerto Rico que no tenían una opción
de conocer la historia del Caribe y no se promovía eso en la escuela. Así que yo espero que tenga algún efecto positivo para la formación de los estudiantes. Bueno, a mí me pareció bastante interesante ver la inclusión de enlaces y de códigos QR. Sí, Me parece que es fantástico. Me parece muy bueno también que hayan recomendaciones de obras, libros, como usted mencionó, enlaces para documentales y ese tipo de cosas. O sea que es algo que... biografía. Además, hay pequeñas biografías de algunos eh, personalidades, algunos intelectuales o políticos. Hay Ujú, bien recuadros para darle a los estudiantes los eventos, procesos. Hay muchas ilustraciones de calidad en el libro. ujú. Eso me gustó mucho, de ilustraciones de la época. También mapas Sí, que se le explica a los estudiantes, ahí están. sí. Se le explica a los estudiantes también con ilustraciones, las distintas definiciones del Caribe, cuáles son los componentes del Caribe, cuáles son los países que forman el Caribe, toda la cuestión física también, que a veces no se toma en cuenta en los libros de historia, la cuestión de la geología, Ujú. el clima, el tema de la tormenta y los huracanes en el Caribe, el hecho, por ejemplo, que hay mucha actividad volcánica en las Antillas Menores, que estoy seguro que muchos estudiantes no saben que hay varios volcanes activos en el Caribe. Ujú. Así que el libro trató de darle esa visión más integradora de la historia, incluyendo el escenario físico natural de los eventos históricos. Eso que menciona los volcanes me parece puntual. Yo tengo un episodio junto con un geólogo en donde hablamos de las fallas del Caribe, la formación geomórfica, y ese tipo de conocimiento es algo que generalmente no se maneja mucho y mucho menos asociado al conocimiento histórico. Así que eso me parece fantástico que se esté haciendo con esta publicación. Eh, Por yo, ejemplo, te puedo decir sí. sobre eso que estás señalando, que cómo uno va a hacer una historia contemporánea del Caribe y no hablar del terremoto de Port-au-Prince, que ha sido una de las catástrofes más terribles que ha ocurrido en el Caribe. Y cuando uno mira la historia del Caribe, la capital de Jamaica se hundió en el mar por un proceso geológico. Así que eso ahora mismo acaban de pasar huracanes por Cuba. Lo que ocurrió con María en Puerto Rico fue un evento que tuvo grandes implicaciones para el país. Antes y Así después. que yo creo que esa dimensión es importante tomarla en cuenta. Estoy tratando de recordar el nombre de la ciudad que se hundió en Jamaica. Sé que es Port Port algo. Royal, Royal, ya. Port Royal se hundió en el mar. Parte, eso es increíble, pero es así, parte de la ciudad está bajo el mar. Siglo XVIII, ¿no? En 1700 Sí, algo fue que por ocurrió. ahí, sí. Sí, ok. No, pero le iba a comentar yo, desde que era pequeño, siempre mi clase favorita en la escuela fue historia. Fue, bueno, más bien estudios sociales, porque propiamente historia realmente no se dio hasta la escuela superior. Eh, y yo sí tengo recuerdos de esa ser mi clase favorita y de yo pasar el tiempo durante esa clase leyendo diferentes cosas, principalmente sobre ataques piratas y contiendas y conflictos, porque yo creo haberle mencionado en algún momento que uno de mis intereses es la historia militar y el doctor Héctor Rivera Tirado, saludos a él que va a estar escuchando esto, me dice en un episodio sobre historia militar de Puerto Rico que usted ha sido una de las pocas personas que ha tocado la historia militar propiamente de Puerto Rico. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Porque Puerto Rico y el Caribe tienen una historia militar riquísima, pero
me da la impresión de que la tendencia historiográfica siempre es hacia lo político más que otra cosa. Pues para mí, yo tengo una formación interdisciplinaria, porque de hecho mi grado doctoral es en ciencias políticas, pero mi investigación fue sobre historia política. Así que yo siempre he integrado la historia, la política, en una visión más interdisciplinaria. Y siempre me he inclinado hacia la historia, más que a la ciencia política. Y realmente lo que he trabajado después que terminé mi doctorado ha sido en el campo de la historia. Yo me relacioné con los temas de historia militar porque mi tesis doctoral fue sobre los militares peruanos. Yo me fui al Perú a hacer investigación sobre el tema del reformismo ideológico de los militares peruanos. De hecho, mi tesis doctoral está publicada en Lima. Se llama Los militares y el poder. Salió publicada en 1983. ¿De qué periodo es la investigación? Ese periodo, mi tesis, la parte que se publicó es de 1948 a 1968. Okay. Y es el trasfondo político, ideológico del golpe de Estado de los militares peruanos en el 3 de octubre de 1968, que llevó al poder al general Velasco Alvarado. Entonces a mí me interesó ese proceso porque todos los golpes militares para aquella época eran de derecha. Y entonces el peruano lo primero que hizo fue nacionalizar una empresa petrolera de capital británico y después inició una reforma agraria. Así que me pareció muy particular ese tema. Me alegro mucho haberlo escogido. Pero como yo estaba trabajando temas militares, tuve que leer mucho sobre América Latina y los militarismos y muchas sobre las teorías. Cuando regresé a Puerto Rico estaba muy candente el tema de Vieques y antes había estado el tema de Culebra. Y había mucha denuncia de las actividades militares de Estados Unidos en Puerto Rico, pero no había investigación, ni había publicaciones rigurosas de historia militar, el papel estratégico de Puerto Rico y ese tipo de cosas. Así que cuando regresé a Puerto Rico, yo regresé en 1979, después de mis estudios, y empecé a trabajar el tema militar. Hicimos una investigación en los archivos en Estados Unidos, porque eso no se pueden investigar con fuentes en Puerto Rico. Mucho de eso está en los archivos nacionales, archivos del ejército, etcétera. Y entonces empecé un proyecto de estudiar el impacto de las guerras en la historia de Puerto Rico. Yo tenía una ayudante de investigación que se llama María Eugenia Estade y ella trabajó la guerra del 98 y la Primera Guerra Mundial. Entonces yo decidí concentrarme en la Segunda Guerra Mundial. Y de ese trabajo pues han salido muchos libros, por ejemplo, Las Memorias de Leji, que fue un almirante, no sé si tú conoces ese libro, pero yo conseguí esas memorias que no se sabía que existían, las encontré en un archivo en Wisconsin. Wow. Y las edité con un ensayo, tanto en español como en inglés. Y además sacamos un volumen que se llama Island at War, que salió en la Universidad de Mississippi, sobre todo los dos volúmenes que se publicaron que se llaman Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí participaron muchos investigadores, sobre todo investigadores jóvenes que se interesaron en distintos aspectos
de el tema del impacto de la Segunda Guerra Mundial, la participación de los puertorriqueños, etc. Así que he trabajado bastante ese tema. Ok, mire, a mí me da la impresión, ¿verdad?, de que no solamente en Puerto Rico, pero a un nivel más regional, la historia militar es algo que se saca mucho a un lado. ¿Usted está de acuerdo con eso o piensa diferente? Pero a mí lo que yo pienso es que la historia militar no es algo que se cultive mucho en la América. Bueno, cuando yo regresé a Puerto Rico, había, bueno, sobre todo los historiadores que eran también oficiales militares. Te puedo mencionar el general Luis González Báez. Sí, historiador oficial de Puerto Rico. Y hay otro que ahora no me acuerdo el nombre. Yo sí. Se llama Coronel Héctor Negroni. Ese mismo. Sí. Pues ellos trabajaban temas de historia militar. Algunas de esas historias, bueno, las aportaciones de González Báez son excelentes, porque trata sobre el papel de situado mexicano como medidas geopolíticas del Imperio Español, las fortificaciones de San Juan, todo ese tema. Pero algunas de esas historias tenían muy poca interpretación, ¿verdad? Para mí no resultaban tan interesantes, porque era una cuestión de detalle, pero sin mucho análisis, ¿verdad? Entonces, yo creo que en Puerto Rico, un grupo de historiadores, por ejemplo, Silvia Álvarez Curvelo, tengo que mencionarle, trabajó el tema de los puertorriqueños en Curés. Otros, como Carlos Hernández Hernández, trabajó las expropiaciones en Reimi y el impacto de la Segunda Guerra Mundial en Ponce. Ha habido también otros historiadores que han trabajado el tema del impacto de las actividades de los submarinos en el Caribe durante la guerra, el bloqueo naval de Puerto Rico. Así que se generó lo que yo llamaría un movimiento de investigación de temas militares y sobre temas geopolíticos y estratégicos, porque también en la historiografía puertorriqueña hay mucho insularismo. Es decir, se escribe a veces una historia nacional como si Puerto Rico no tuviera vinculaciones muy importantes con el mundo, no solo con Estados Unidos, sino con los procesos internacionales y con los procesos regionales en el Caribe. Y una de las cosas que hicimos, ¿verdad? Todo este grupo de investigadores fue dar énfasis a ese aspecto de el carácter nacional en que se ubica la historia de Puerto Rico. Es bien interesante lo que menciona del insularismo, porque ese insularismo se manifiesta de muchas formas. Interesantemente, este podcast toca temáticas de otros lugares que no son Puerto Rico. Y yo me di cuenta de que cuando yo hago episodios que tienen que ver con otros lugares que no son Puerto Rico, usualmente la acogida no es la misma. Porque los puertorriqueños no están interesados generalmente en lo que pasa alrededor en el Caribe ni en las Américas. Y pues es triste. Yo te añadiría que a veces no le interesa ni siquiera lo que pasa en Estados Unidos. A pesar del peso que tiene esos procesos en Estados Unidos. Y eso es así, pero como te decía, mi formación fue en una experiencia de investigación en América del Sur. Y siempre he tenido una proyección regional. Después de esa experiencia en Perú, estuve muy activo en los estudios caribeños. Fui miembro de Caribbean Studies Association. Yo creo que los historiadores necesitamos tener ese tipo de proyección.
¿verdad? Y no pensar que los procesos en Puerto Rico Ocurren, de forma vinculada. sí, aisladas. Entonces, como si eh, en la vida de un barrio fuera la vida de Puerto Rico y como si ese barrio no estuviera conectado y condicionado la vida de esas personas con procesos que trascienden al barrio y a Puerto Rico. Y estoy pensando en un historiador particular que se quejaba de, de que algunos historiadores le daban mucho énfasis a los conflictos del Atlántico Norte y a los conflictos estratégicos. Y que realmente lo que había que hacer era estudiar la historia local. Y yo creo que no hay contradicción. Lo que pasa es que hay que abrir las perspectivas y no quedarse en una visión limitada de cómo ha sido el proceso histórico en Puerto Rico. Además, eso que tú mencionas, ¿por qué los historiadores puertorriqueños no pueden trabajar temas que no sean Puerto Rico? Te puedo decir que tengo un amigo en Perú, Norberto Barreto, Ah, sí, que, lo conozco. que tú quizás lo conoces, Ujú. trabaja temas de política de Estados Unidos desde la perspectiva del Perú. Y eso, ¿por qué no? No debe haber ningún tipo de limitación en los temas que uno interesa. Pero yo estoy de acuerdo contigo que hay un poco esa visión que si uno es historiador en Puerto Rico, pues lo único que uno puede trabajar son los temas más conocidos de historia de Puerto Rico, el grito del Lares, en la invasión americana, todo ese tipo de cosas. Pero yo no creo que deba haber esa limitación de la temática y de los intereses de los historiadores que pueden trabajar también temas de la República Dominicana o pueden trabajar temas de Europa, ¿por qué no? Así que yo creo que el que tú estés poniendo sobre la mesa temas nuevos que son trabajados por historiadores en otros lugares, eso yo creo que es muy interesante. Yo lo que estoy viendo con relación a eso es que puede ser que en un futuro esos episodios que yo estoy mencionando sean más consumidos de lo que son ahora, porque puede ser, ¿verdad? Y esto uno piensa, uno a veces trata de ser optimista, ¿no? Y uno dice, bueno, este proyecto de alguna forma impactará a los futuros historiadores de Puerto Rico, que son gente que a lo mejor está en la escuela o que son estudiantes de bachillerato, que a lo mejor escuchan Archipiélago Histórico y dicen, espérate, en vez de trabajar un tema de Puerto Rico, a mí me interesaría trabajar un tema de, qué sé yo, Honduras. ¿Por qué Eh, no? Entonces, eso es importante. Yo siempre, bueno, desde el principio Pero es hay un también vacío. yo te diría Ajá. que hay historiadores en Puerto Rico que trabajan temas de otros países de manera muy importante. Por ejemplo, Carlos Altagracia, no sé si lo conoce, es un solo joven que enseña en Arecibo. No. Ha trabajado temas de la República Dominicana, de la formación de la identidad nacional en la República Dominicana. Y yo veo que eso es eh, muy importante, esa aportación de hacer eh, investigación sobre otros países, sobre temas nuevos. Le quiero preguntar algo porque ahorita hizo el comentario sobre estos dos historiadores que se enfocaron mucho en historia militar y casualmente ambos eran oficiales del ejército. Uno de ellos fue el historiador oficial de Puerto Rico. Actualmente el cargo está ocupado por otra Sí, persona sí. que mencionó, el doctor Carlos Hernández Hernández, y que también estuvo en este espacio. Eh, Dice que son trabajos que muestran detalles, pero que no interpretan mucho, en su opinión. Y esto es más historiográfico, ¿no? ¿Cuánta interpretación debe proveer
O sea, ¿cuánta interpretación debe haber en un trabajo historiográfico? Porque a mí personalmente, esto ha sido un debate a través de la historiografía. Eh, ha- Han habido muchos debates sobre que si se pueden hacer generalizaciones, que si no se pueden hacer generalizaciones, que si se debe interpretar, que si no, se debe interpretar lo mínimo y simplemente presentar los datos como fueron, a la usanza del historicismo alemán, bla, 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 por ahí para abajo. ¿Qué piensa usted sobre eso? ¿Cuánta interpretación debe haber en un trabajo histórico? Puedo decir que cuando yo empecé a estudiar historia, porque antes de estudiar ciencias políticas, Ujú. yo entré en la maestría de historia en el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico en Río Pies. Y cuando uno entra, y además de tomar una serie de cursos, pues hay un seminario de investigación. Y yo tuve muchas diferencias con el profesor, porque el profesor tenía una orientación positivista que planteaba que lo único importante era reproducir lo que decían los documentos. Entonces había, siguiendo las escuelas de pensamiento eh, alemanas, esa idea de que de lo único que se trataba era de interpretar el documento. Pero yo creo que obviamente la investigación histórica tiene que usar los documentos y tiene que respetar lo que dicen los documentos y tiene que basarse en investigación dura, ¿verdad? Pero la narración histórica tiene el propósito de explicar para que el lector entienda por qué se dieron unos procesos. Entonces el historiador no solo relata una serie de hechos, sino que los interpreta. Tiene que hacerlo con honestidad intelectual, porque uno no puede imponerle a los eventos, a los datos, a los documentos, a la evidencia que uno recoge en una investigación empírica, imponerle sus criterios ideológicos, ¿verdad? Entonces, siempre hay en el proceso de investigación un intento, un proceso de tratar de entender qué es lo que estaba ocurriendo, cuál es el significado, cuáles eran las fuerzas que estaban actuando, los intereses, los grupos. Obviamente, para hacer eso se requiere una cierta formación teórica. Uno tiene que tener una formación. El historiador tiene un punto de vista y ese punto de vista tiene que ver con ciertos puntos de teoría, ¿verdad? Sobre la sociedad, la política, etc. Pero yo creo que eh, la narración histórica tiene que incorporar la interpretación de la historia, ¿verdad? Y obviamente ahí la manera que uno puede trabajar un evento va a cambiar de un historiador a otro y de un periodo y de una generación a otra generación de historiadores. Hay un papel activo del historiador. No es solo encontrar una colección de documentos y relatar los eventos que contienen esos documentos, sino se requiere un ejercicio de interpretación y de análisis de esos procesos. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, eh, pero eso no quiere decir que el historiador tiene mano libre para distorsionar Claro.
evidentemente de procesos y eventos ya para los cuales hay evidencia constatable, ¿verdad? Y yo creo que también, además de este insularismo, Sí. a veces en Puerto Rico ha habido una cierta impacto, ¿verdad?, de ciertas corrientes políticas en la investigación. En el caso de González Valle, yo creo que yo admiro su trabajo, porque realmente lo que él ha escrito está muy bien investigado, y él, por ejemplo, consultó los archivos de España y de hecho los publicó los libros sobre los documentos que hay en España sobre Puerto Rico para lo que escribió. Y fue un historiador muy... Entiendo. Sí, sí, sí. Em, yo tengo un profesor de historiografía y él y yo muchas veces no estamos en la misma página. Mm, Me pasa eso. A veces yo hago comentarios y él siempre dice algo completamente opuesto a lo que yo dije. Y yo, bueno, parece que no estamos... Pero eso es saludable. Yo creo que es, definitivamente. no sé, la antítesis de eso es el estudiante que va a la universidad y compra todo lo que el profesor le vende y termina haciendo una copia exacta de las ideales del profesor. No, uno tiene que tener cierta independencia a la hora de pensar. El punto es, yo estoy trabajando un ensayo historiográfico sobre la campaña militar de Puerto Rico, la campaña de 1898. Y yo estoy buscando trabajos propiamente de historia militar que toquen esa campaña. Y hasta ahora las conclusiones que yo he podido mirar durante ese ensayo, que incluye perspectivas estadounidenses, españolas y puertorriqueñas, las tendencias que yo veo es, número uno, los estadounidenses fueron los primeros en escribirlo y eso lo puntualiza el historiador Carmelo Rosario Natal. Él tiene un libro que se llama No tuve diferencias con Carmelo también. pues eso lo podemos abordar, pero Con Carmelo, porque él plantea que la guerra del 98 sí, fue como una especie de accidente, eh, pero eso no es correcto. Los Estados Unidos se estaban preparando para esa guerra y había mucha planificación estratégica desde años anteriores, y habían planes para la campaña en Puerto Rico antes de que comenzara la guerra, tanto en la escuela de guerra naval como en las academias militares del ejército. Yo he visto esos documentos porque los he trabajado. Yo no me he especializado en la guerra del 98, pero hay que mirar de nuevo la guerra del 98, porque realmente no hay análisis bien abarcadores y bien fundamentados de la guerra del 98. ok. Qué bueno que estoy escuchando eso, porque entonces eso me dice que voy por un buen camino. Y no, definitivamente. Exacto, porque una de las conclusiones de ese ensayo que yo estoy escribiendo es que en Puerto Rico, cuando se ha tratado el tema, se ha abarcado principalmente desde la perspectiva de historia política. Es decir, la transición de una posesión española a una posesión estadounidense, el gobierno militar que se establece en Puerto Rico y también cómo se contrapone a eso a la política previa de 1898, entiéndase principalmente el asunto de la Carta Autonómica y todo lo demás. No existe en Puerto Rico, por lo menos en la historiografía puertorriqueña, muchos trabajos plenos de historia militar que toquen en el 1898. Solamente podemos trabajar quizás 2 publicaciones de los 2 historiadores militares que menciona, pero no son obras dedicadas a eso, No, porque Negroni él no es doctor, pero pues él escribió Historia Militar de Puerto Rico. Es el único libro de su clase en la historiografía puertorriqueña. mm,
pero solamente le dedica un capítulo a la guerra hispanoamericana. Entonces el doctor Vale nunca, hasta donde yo tengo entendido, publicó No, algo sobre Ajá. Siempre claro. eran como que artículos y Y ensayos. Fernando Pico Ajá. trabajó algunos aspectos políticos, pero no los aspectos militares. Y yo creo que también eso tiene que ver con algunos enfoques Ajá. historiográficos en Puerto Rico que definieron ese proceso como un proceso económico, ¿verdad? Del imperialismo norteamericano y ese tipo de cosas, como un fenómeno de adquisición de mercado y de exportación de capital. Y entonces esos enfoques le restaban importancia en los aspectos militares. Y para mí, yo concuerdo contigo, son bien importantes. Entonces, para esos aspectos militares, pues hay que consultar, si uno quiere profundizar, Ajá. tiene que consultar los archivos militares de las potencias que estuvieron involucradas en la guerra. Es decir, hay que identificar los archivos militares en Estados Unidos, algunos yo los utilicé, y hay una cantidad de información que no se ha trabajado, ¿verdad?, sobre el trasfondo militar de la guerra y sobre el proceso de la guerra. Por ejemplo, hay una tesis, ahora no recuerdo, creo que se llama Tomás Torres, si no me equivoco, el autor, que explicó, por ejemplo, el aspecto de las comunicaciones transatlánticas en esa guerra. Y una de las primeras cosas que hizo la Marina de Guerra de Estados Ajá. Unidos fue cortar los cables. Y entonces dejaron a los españoles incomunicados, ¿verdad? Entonces, en España hay toda una nueva discusión sobre la guerra del 98, Ok. que yo he escuchado a algunos de los historiadores hablando sobre el tema, así que también habría que ver los archivos en España. Y entonces, en el caso de la historiografía puertorriqueña sobre la guerra, la verdad que no se ha escrito una historia Propiamente en militar. el 28 en lo que tiene que ver con Puerto Rico que esté bien fundamentado en esos archivos. Y los archivos navales, la Oficina de Inteligencia Naval, la Academia del Ejército, ¿verdad? En todas esas instituciones hay, y los archivos nacionales, por supuesto, hay mucha documentación. Y en el caso de los archivos militares de España, si no me equivoco, están en Salamanca. Esos archivos hay que consultarlos. Por eso yo estaba reconociendo la labor de González Vázquez, porque él fue a consultar los archivos en España. Quería escribir historia militar de Puerto Rico antes del 98. Pues para hacer eso, tú tienes que consultar los archivos en España. Así que a mí me parece un tema que está planteado para trabajarlo, porque en el caso de Carmelo Rosario Natal, de hecho, yo escribí un texto eh, crítico de lo que decía Carmelo Rosario Natal, porque Carmelo no consultó las fuentes de Estados Unidos y no sabía que no hubo ningún accidente para que Estados Unidos invadiera Puerto Rico, sino que había una planificación estratégica que estaba bien activa yo te diría 3 o 4 años antes de la guerra, ya se estaba planificando cómo iba a ser la guerra con España. Ok. Ok, eso me resulta interesante porque lo que yo he visto también se plantea mucho que Puerto Rico fue como en buen castellano un afterthought. Como que una idea que, pues ya Ah, estamos en Cuba, pues vamos a coger Puerto Rico de una vez. Eso se pinta de esa forma en los libros de historia. porque
los Estados Unidos sabían la importancia estratégica de la posición geográfica de Puerto Rico. Puerto Rico controla las entradas al Caribe, ¿verdad? Por el canal de la Mona y el otro canal que creo que es el de Anegada. Sí. Esos dos. Entonces Puerto Rico está en una posición clave para los Estados Unidos. Y el proyecto era controlar todo el espacio marítimo del Caribe, porque todo este proyecto estaba vinculado a los planes de construir un canal en Panamá. Así que las negociaciones para terminar la guerra, los Estados Unidos las paró hasta que no tuviera Puerto Rico. Y entonces fue una decisión, después de triunfar en Oriente, en Cuba, Santiago, pues sencillamente decidieron que tenían que tomar a Puerto Rico. Y no solo tomarlo, sino que hubo comentarios en esa época de observadores militares que dijeron que estaba claro que Estados Unidos se iba a quedar con Puerto Rico. Una pregunta, cuando me mencionó anteriormente los enfoques económicos y del imperialismo de nuevos mercados, etcétera, eso es, entiéndase, materialismo histórico, propiamente. Sí, muy influenciado por el marxismo. Eso fue, tú debes conocer el CENEP, el Centro de Estudio de la Realidad Puertorriqueña. Fue una institución muy importante. Yo fui parte de esa institución. Ángel Quintero Rivera Sí. Fue miembro, y Fernando Picó y muchos historiadores de mi generación fuimos parte del CENEP, y colaboramos entre nosotros. Teníamos un proyecto de renovación de la historiografía puertorriqueña, de ciencias sociales, pero no todos teníamos la misma perspectiva. Se preparó un texto que se llamó La otra cara de la historia, y entonces ese texto refleja ese punto de vista de que la intervención de Estados Unidos en Puerto Rico fue por una lucha de mercado, por inversiones de capital, de industria azucarera, y los aspectos militares no se le daba mucha importancia, porque también se asociaba en aquel momento el énfasis en los aspectos militares en los puntos de vista del nacionalismo puertorriqueño. Y mucha gente en Cerebro no era nacionalista, ¿verdad? Y no quería adoptar ese punto de vista. Pero al hacer eso, pues se le quitó importancia al hecho de que una guerra es un hecho militar. Entonces, no es que llegaron unos barcos con mercancías y unos empresarios con capitales, es que llegaron soldados, ¿verdad? Y un ejército y una marina de guerra, y que hay que entender el proceso también en sus propios términos militares. Sí. Así que desde aquella época hay esos enfoques distintos. En mi caso particular, pues yo me dediqué más a trabajar los temas militares en Puerto Rico, y otros a hacer más historia social, historia económica de mis colegas allí en Cerebro. Yo le puedo decir con toda seguridad que a mí ni la historia política, ni económica y social me interesan personalmente. A mí lo que me interesa es la historia militar pura y dura. Por eso, Eso es lo que me gusta a mí. Eso es un campo legítimo de trabajo. Sí. Yo he trabajado, pues como tú conoces mi trabajo, pues he trabajado en historia militar, temas estratégicos, pero también historia cultural me interesa. Así que uno puede combinar y desarrollar, ¿verdad?, temáticas distintas. Pero el tema militar, si tú vienes a ver, por ejemplo, en todos los libros que sacamos sobre la Segunda Guerra Mundial, mira, sobre la Segunda Guerra Mundial no había casi nada
publicados en Puerto Rico. De hecho, en las historias generales, pueden buscar las historias generales que se usaban para enseñar historia de Puerto Rico en las escuelas. Casi nada, no decía casi nada sobre la Segunda Guerra Mundial. Decía, empezó la guerra, y hubo la guerra, y después regresaron los veteranos puertorriqueños. Entonces, todos los procesos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, que se dan junto con las reformas al Partido Popular, porque la modernización de Puerto Rico, donde cuando comienza realmente es durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos lo ponen después de la Segunda Guerra Mundial con el programa de fomento y todo ese tipo de cosas, pero eso no nos da una idea real de cómo fue el proceso de transformación de Puerto Rico, la modernización, y eso empezó durante la Segunda Guerra. Yo le iba a hacer el comentario también de que en Puerto Rico el tema del 98 en términos plenamente militares ha sido muy poco abarcado. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, suscríbete para no perderte ningún episodio nuevo. Sigue a Archipiélago Histórico en las redes sociales y visita archipiélagohistórico.com para más contenido exclusivo. No olvides dejar un buen review si te gusta el podcast y compartirlo con amigos y familiares. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. De vuelta al episodio. No hay un solo trabajo, a mi entender, que estudie, que se enfoque en ese conflicto de una perspectiva de historia militar. Los norteamericanos son los únicos que han hecho trabajos de gran resolución sobre la guerra en su totalidad, pero ninguno tampoco se enfocó en la campaña de Puerto Rico. La campaña de Puerto Rico, por lo general, es hecha de un lado. Aquí el enfoque siempre es las operaciones de tierra en Cuba y la escuadra de Cervera en Santiago y la escuadra del otro, que se me olvidó el nombre, contra el Comodoro Dewey en Cavite, allá en Filipinas. Puerto Rico casi nunca se menciona en las historias de la guerra hispanoamericana, o dependiendo del lugar, hispano-cubanoamericana o Spanish. Ajá. Pero, por ejemplo, ¿por qué colapsa la resistencia militar de España en Puerto Rico? Porque España tenía recursos militares en Puerto Rico. Pudo haber hecho frente a la invasión de los Estados Unidos. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la composición de las tropas españolas en Puerto Rico? ¿Cuál fue las decisiones que tomaron los oficiales españoles en Puerto Rico para que no hubiera una resistencia militar mayor? Hubo escaramuzas que le han dado mucha importancia, pero no hubo en Santiago sí hubo combates muy importantes. Pero ¿por qué? Era que España ya había tirado la toalla, era que el ejército español ya entendía que estaba derrotado. Son preguntas que no se han contestado, porque no se ha trabajado realmente toda la documentación, las órdenes de la guerra. ¿Quiénes fueron? Exacto. En Puerto Rico, por lo menos en Puerto Rico no. Sin embargo, lo que le estaba mencionando de la historiografía historia militar estadounidense en cuanto al conflicto, se hacen muy pocos trabajos y después la academia se mueve más hacia la Primera y la Segunda Guerra Mundial y el tema del Spanish-American War queda en el olvido. En el caso español, sí, estoy de acuerdo contigo. Fue, como dijo Teodoro Roosevelt, Splendid Little War. Sin embargo, fue una guerra importantísima. Ese fue el secretario de Estado, John, yo lo tengo por ahí. Sí. Que se refirió a esa guerra como Our Splendid Little War.
nuestra pequeña guerra espléndida. Lo que le voy a decir de los españoles es bien importante. Los españoles generalmente, históricamente, se han quedado callados en cuanto al asunto, pero ahora mismo hay una ola nueva de Sí, interés por esa guerra en sí. España. Y hay que conocer. Y mucha de esa literatura no llega a Puerto Rico y no se conoce. Así que si tú tienes ese proyecto, pues puedes hacer una gran contribución porque puedes ver qué es lo que se está produciendo en España y en Estados Unidos. Y debe haber también historiadores militares de otros países que han trabajado la guerra de 98 y tratar de ver qué cosas, interpretaciones nuevas hay sobre esa guerra, porque realmente es un campo fértil para hacer investigación. Pues yo le puedo decir lo que están diciendo los españoles ahora mismo en cuanto al 1898. Las observaciones que yo tengo sobre eso son las siguientes. Número uno, ellos están mirando el conflicto desde una perspectiva que en muchas ocasiones puede ser hasta problemática, porque básicamente muchas veces lo que hacen es decir, se lamentan con el final del imperialismo español y de la pérdida de la provincia. O sea que esa nueva historiografía sí hay que mirarla con un poquito de cuidado porque viene cargada políticamente hablando también. Y de hecho, mucha de esta gente que está escribiendo también está ligada a movimientos unificacionistas o de traer no a Puerto Rico, pero de que España se convierta en ese imperio que fue en algún momento. O sea que viene asociado a eso. Pero los historiadores, por lo que yo estoy viendo, los españoles son los únicos que están manteniendo el tema vivo y lo están trabajando desde la perspectiva de que fue un acto de sabotaje interno, Y o sea, yo de la he clase política escuchado que española. están Ajá. buscando responsables. Y es interesante algunos de los planteamientos, y yo creo que como tú planteas, hay algo de nostalgia imperial, ¿verdad? De qué pasó que nos arrancaron nuestras posesiones. Pero yo creo que lo importante sería buscar Ujú. por las fuentes documentales para tratar de entender qué ocurrió en esa campaña en Puerto Rico, cuáles fueron los planes de ambos lados, cuáles fueron las decisiones militares. Yo creo que eso no se ha trabajado. No hay un estudio bien fundamentado en fuentes eh, primarias de los aspectos militares de la guerra del 91. Sería un buen proyecto, pero un poco lo que he escuchado, ¿verdad?, de la discusión española es bastante ideológica, pero de todas maneras tiene un elemento positivo de que están poniendo el tema de nuevo, darle actualidad al tema, interés, ¿verdad? Están discutiendo qué pasó con Cervera, por qué se cometieron esos errores, quién dio las órdenes. Eh, Así que yo creo que eso es interesante y quizás si puede desarrollar eso con una investigación y tratar de consultar las fuentes documentales sería excelente. Y de hecho, uno de los trabajos que yo miro, que obviamente son fuentes secundarias porque estamos hablando de historiografía, es 1898, la crónica de una guerra pactada, si no me equivoco, una publicación Gracias. reciente, creo del 2023, Sí. de Federico Santaella. Pero él tiene unos planteamientos bien interesantes sobre la guerra y también había conversado recientemente con el profesor doctor Pablo, Pablo Hernández González. No lo conozco. No. Él me menciona que los militares en Puerto Rico
a mediados del siglo XIX tenían planes de fortificar la cordillera central en Puerto Rico, pero que eso nunca se llevó a cabo. Interesante. Pues eso no se ha trabajado que yo conozco. Aquí hay un terreno fértil para buscar No, hay información. mucho, ¿verdad? ¿Cuáles eran los planes? Porque eh, tengo entendido que en Puerto Rico había efectivos militares españoles considerables que hubieran podido hacer una resistencia. Y también que los planes eran defender a San Juan de un ataque por Fajardo. Sí. Pero Ajá. Máez decidió entrar por Guánica. Ujú. Pero por qué España no estaba preparada para la eventualidad de un ataque por el sur, cuando en el sur había tanta desafección política en la población? Y Ujú. entonces, pues, ellos entraron por un área que les era muy favorable. Claro. Pero ¿por qué se dieron esos procesos? ¿Cómo se tomaron esas decisiones? ¿Por qué España no tuvo la capacidad ni siquiera de hacer una resistencia en el momento de la invasión misma? Porque cuando hay un desembarco, como tú sabes, Ujú. la estrategia militar es normalmente parar ese Contener. desembarco en la playa. Pero Claro. lo que hubo fueron aparentemente algunos elementos que dispararon, ¿verdad? Hubo como una escaramuza en Guánica, pero no hubo ningún intento de detener la, la acción militar a los Estados Unidos. Así que, de hecho, hay muchos temas que se plantean muy interesantes. De hecho, uno de los planteamientos de Federico Santaella que yo considero sumamente importante, él dice, mira, es que Puerto Rico no fue conquistado, porque las hostilidades, lo único que la para es las negociaciones en París. No hubo una batalla decisiva, no hubo nada por el estilo. De hecho, él menciona que en el Asomante se estaban repeliendo los ataques norteamericanos. Yo no sé cuán fidedigno puede hacer eso, pero que estaban manteniéndolos a raya. Pues esa es para investigarlo, Sí, sí, que hay definitivamente. algunos historiadores que han trabajado eso de los combates que hubo en el Asomante. Yo no he leído tanto sobre ese tema, pero hubo realmente resistencia. ¿Cuánta resistencia hubo en esa invasión? Pues son todos los temas. No sé cuáles son tus planes, pero Ajá. además de ese ensayo que estás escribiendo, sería bueno desarrollar un proyecto, identificar cuáles son las fuentes documentales y tratar de consultar algunas. Hoy en día, pues algunos archivos uno le puede escribir y te pueden identificar cuáles son las colecciones de documentos Ujú. sobre el tema de Puerto Rico. Pero yo creo que un proyecto para consultar las fuentes, sobre todo de Estados Unidos y de España. También habría que ver dónde están los archivos de la guarnición española en Puerto Rico, si eso se llevaron esos archivos a España, en la coyuntura esa del 98. Sí, no, pero aquí definitivamente hay muchas preguntas. Yo definitivamente leía en algún lugar que hubo otro desembarco por el norte que fue repelido por el noreste. Hay muchas preguntas aquí que hacer porque inclusive en Cuba, hasta donde tengo entendido, el número de infantería era superior a los invasores. También este historiador Santaella está mencionando que la calidad de los buques españoles que en comparación a los buques norteamericanos eran superiores, que lo que realmente propicia la derrota de las escuadras españolas en el Caribe y en el Pacífico
no es una inferioridad bélica, por así decirlo, sino más bien una serie de errores. Por ejemplo, la escuadra de Cervera estaba completamente encerrada en Santiago. O sea, que ellos salieron uno por uno y cada vez que salía uno, recibía recibía todos los cañonazos de la escuadra norteamericana. Pues claro, pues así, pues el efecto es más devastador. Obviamente eso va a ser una derrota. Algo similar sucedió en Cavite también. Pero aquí hay definitivamente muchas preguntas que todavía nadie ha contestado. Eso puede ser un buen trabajo. Anyway, yo simplemente quería saber qué usted piensa porque a mí me gusta, ¿verdad? Yo ahora mismo estoy tomando la temperatura a lo que son las ideas que yo he tenido. Ok, vamos a ver qué me dice el profesor Rodríguez Beruf, que es una persona que ha estudiado temas de historia militar. Y de hecho, quería mencionar también, usted mencionó unas personas que han trabajado el bloqueo durante la Segunda Guerra Mundial de Puerto Rico. Una de ellas es la doctora Ligia Domenech. Ella, Bueno, sí, ella. También José Bolívar, eso le iba, ajá, que sí. trabajó conmigo, él trabajó en los volúmenes sobre la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Pues él sacó un volumen sobre Vieques y después sacó un volumen sobre la guerra submarina en el Caribe. Bolívar es un historiador muy serio y que sí, y hay buenas contribuciones. Y Lilla, tengo entendido que publicó el libro en inglés también, si no me equivoco, Sí, La Guerra Submarina. sí. Ella participó en el volumen de la Segunda Guerra Mundial que editamos Bolívar y yo. Y yo creo que ese tema no se había trabajado mucho. El bloqueo naval de Puerto Rico tuvo muchas consecuencias. En Puerto Rico se pasó hambre y había grandes problemas porque no había capacidad de la marina mercante para la exportación del azúcar ni para la importación de mercancías que eran necesarias económicamente en Puerto Rico. Así que sí, esos dos colegas han hecho buena aportación. ¿No? Y que la agricultura de subsistencia ya para la década del 40 estaba prácticamente desaparecida. O sea, Estaba en decadencia. Tardó en, sí, sí, eso fue, la Segunda Guerra Mundial fue un golpe no solo para Puerto Rico, por ejemplo, Martinica y Guadalupe también tuvieron un impacto muy grande en la agricultura, porque ¿cómo tú vas a mantener un sistema de una agricultura de exportación cuando las comunicaciones marítimas eh, no están funcionando? Así que definitivamente eso tuvo grandes consecuencias políticas. ahora que estamos hablando del Caribe, Martinique me imagino que continuó siendo parte de la Francia de Vichy, ¿no? Entonces, yo Ok. tengo un ensayo Sí, que se llama Puerto Rico en la crisis de Martinica, porque Puerto Rico jugó un papel muy importante en la política militar de Estados Unidos hacia las colonias francesas, sobre todo Martinica y Guadalupe. Y lo que ocurrió en Martinica y Guadalupe es que durante la Segunda Guerra Mundial, las colonias francesas en el Caribe estuvieron bajo eh, un almirante que se llama el almirante Robert, con una fuerza de tarea naval y una guarnición de soldados franceses, pues él estaba a cargo también del gobierno de las colonias. Entonces, los británicos querían invadir a Martinica y Guadalupe, pero los Estados Unidos lo que quería era neutralizar esa fuerza navales y militares de Francia, porque imagínate tener en ese momento de la Segunda Guerra Mundial portaaviones, submarinos y otros barcos
eh, que estaban destacados en Martinique y Guadalupe, con una fuerza también de soldados, ¿verdad? Marinos. Pues los Estados Unidos lo que hizo fue bloquear a Martinique y Guadalupe y negociar con el almirante Robert. Entonces todo eso se hizo desde Puerto Rico. Lo que hicieron fue obligar a Robert a que neutralizara esos barcos, que no se pudieran utilizar, ¿verdad? Para neutralizar su capacidad militar. Pero eventualmente ya la crisis en Martinica y Guadalupe llevó a que surgiera el movimiento de Gaulle, ¿verdad? La resistencia francesa estaba organizada. Por ejemplo, Frantz Fanon escapó de Guadalupe a Dominica por la situación esa del almirante Roberto. Así que en el Caribe hubo un régimen fascista, profascista en las colonias francesas, hasta que ya el gobierno de Robert cae, y entonces esos oficiales y funcionarios que estaban en las colonias, ¿por dónde salen? Salen por Puerto Rico. Yo encontré eso, que ellos, tú sabes, lo sacaron un destructor de la isla, le llevaron a San Juan y lo alojaron entonces en el Hotel Normandy. Y de ahí esos oficiales se fueron y entró una nueva administración golista en la colonia francesa del Caribe. Pero pues es interesante que Puerto Rico estuvo en todo eso. Como Puerto Rico era la sede del 10º Distrito Naval, pues toda la acción de Estados Unidos con Martinique y Guadalupe se coordinó desde San Juan. Voy a enviar ese ensayo porque estoy seguro que te va a interesar. Oh, no, definitivamente agradecido por eso. Ya que toca temas militares y tiene una muy buena relación con la Academia de la Historia Dominicana, ¿qué sabe que se haya producido con relación a la invasión del 85 fue de República Dominicana? ¿Cuál? No, No fue en los 60, no, ¿verdad? el que ha trabajado temas de, de lo que se llama la Reconquista fue Francisco Moscoso. Pancho Moscoso ha publicado sobre participación de los puertorriqueños en Sí. las guerras, porque como tú sabes, Ramón Power participó en eventos militares en la isla del Español, lo que sería la República Dominicana. Así que sí ha habido, y eso me alegro que toque el tema, porque eso es un aspecto del papel que ha jugado Puerto Rico en el siglo XIX, que es un tema bien importante, ¿verdad? Como desde Puerto Rico, España utilizó a Puerto Rico también para sus políticas en lo que sería después la República Dominicana. Lo que le estoy mencionando lo busqué, ocupación estadounidense de la República Dominicana en 1965. ¿Qué conoce sobre ese asunto? ¿Se ha producido algo? Mira, lo que ocurrió Sí, es que después que se establece la independencia de la República Dominicana en 1944, la política dominicana estaba controlada por una serie de caudillos que estaban buscando, algunos de ellos, como Santana, contrapesar el poder haitiano, porque Haití era un estado poderoso, ¿verdad? Contrapesarlo con otra potencia. Entonces Santana anexó la República Dominicana a España, la reanexó durante el periodo de la Guerra Civil de Estados Unidos, cuando Estados Unidos estaba involucrado en un conflicto interno y no podía responder a esos cambios en el Caribe, pues anexó. Y entonces hubo una guerra
de independencia, de una segunda independencia dominicana contra de España, que tuvo consecuencias en Puerto Rico, porque algunos de esos actores de guerra en contra de España en el periodo de los años 60 del siglo XIX favorecieron la independencia de Puerto Rico y también favorecieron la independencia de Cuba. Es decir, que en ese periodo, cuando se da el grito de llave en Cuba, el grito de Lares, había muchas conexiones con los insurrectos en la República Dominicana que derrotaron a España. Así que ahí hay otro tema interesante para explorar, ¿verdad? De esas conexiones en ese conflicto de la, creo que se llama la guerra de restauración, esa guerra de los dominicanos con... Y de 1965. Eso fue porque lo que ocurrió fue que Santana anexó la República Dominicana a España. O sea, la República Dominicana, que era una república independiente, se convirtió en una colonia de nuevo de España. Pero España no tenía ni la capacidad ni la voluntad de retener a la República Dominicana. Entonces hubo un movimiento, una insurrección, un proceso militar para derrotar a España en la República Dominicana. Lo que pasa es que creo que está entendido en 1865, lo estoy mencionando del siglo XX, que hubo una invasión. No. Yo estoy hablando del siglo XIX. Exacto, sí, pero le estoy preguntando por el siglo XX. De 65, Ajá. estamos hablando de la invasión de Estados Unidos de la República Dominicana. Y eso ya es otro escenario. Estamos hablando de la muerte de Trujillo, de los cambios que ocurren después de la muerte de Trujillo, de democratización que comienza, el golpe de Estado que le dan a Juan Bosch en 1963, ¿verdad? Porque Juan Bosch es electo presidente de la República Dominicana con el apoyo de Muñoz Marín. Y cuando muere, derrocan a Juan Bosch, que se exilia y se refugia en Puerto Rico. Entonces hay una serie de gobiernos con apoyo militar y esas gobiernos, sobre todo uno se llamaba el Triunvirato, pues se enfrentan al malestar de la oficialidad joven del ejército dominicano y al malestar que había también entre la población porque se había interrumpido el proceso democrático y entonces hay un levantamiento de militares constitucionalistas y ahí se divide el ejército y una facción del ejército que lo dirigía un general que se llama Elías Wessing y Wessing, pues trata de derrocar a esos oficiales jóvenes y los Estados Unidos decide intervenir porque percibía de que había un peligro comunista en la República Dominicana, veía República Dominicana a través del prisma de Cuba. Y entonces Lyndon B. Johnson decide enviar una fuerza militar a la República Dominicana, ¿verdad? Así que me confundí cuando hablaste del 65. Sí, está bien, pero... Estaba refiriéndote al siglo XIX. Pero como quiera, lo que usted estaba comentando ahora mismo responde a esta idea del libro, o sea, el Caribe. O sea, ahora mismo para entender... Le discute en el libro. Sí. Lo de la intervención de 1965. Sí, pero lo que está explicando, que me parece que es importante puntualizarlo para uno entender los eventos de 1965, la invasión
norteamericana, República Dominicana, es necesario entender el contexto del Caribe. Una de las motivaciones por las cuales los estadounidenses invaden es porque ellos tenían miedo de que República Dominicana fuera una segunda Cuba. Totalmente. O sea que es De hecho, importante hablar de Cuba, aunque estemos enfocándonos en República Dominicana. de hecho, el lema es No More Cubas. Ese fue el lema que utilizaron para justificar la intervención. Realmente, si había alguna presencia comunista en ese momento en la República Dominicana, era muy marginal. Realmente fue una revolución constitucionalista que quería restaurar un régimen democrático. Querían que Juan Bosch volviera a la presidencia. Juan Bosch no era comunista, él estaba muy vinculado con lo que se conoció en aquella época como la izquierda democrática, es decir, Pepe Figueres, Rómulo Betancourt, Luis Muñoz Marín, Jaime Benítez. Y entonces los Estados Unidos, por el temor que le causaba Cuba, decidieron intervenir e interrumpir ese proceso. Y lo que hicieron fue un proceso muy controlado por ellos de transición a la democracia, utilizando sobre todo a Joaquín Balaguer. Pero hay que recordar que Joaquín Balaguer había sido presidente bajo Trujillo, así que estaba muy vinculado al trujillismo. Lo que pasa es que fue un político muy hábil y contó con el apoyo de los Estados Unidos. Entonces se dio un proceso de transición democrática que tardó mucho tiempo, pero realmente cuando uno ve los resultados, pues yo veo el proceso dominicano desde una perspectiva muy positiva, porque es una democracia que ha logrado estabilizarse y se dan los procesos electorales y los cambios políticos sin violencia, y muy pocos regímenes en el Caribe tienen el nivel de convivencia democrática que hoy en día tiene la República Dominicana, aunque para llegar allí se pasó por un proceso muy autoritario de los gobiernos de Mientras estaba hablando sobre eso, se me ocurre, yo estaba pensando, es que realmente, aunque le guste a uno o no, Fidel Castro fue sumamente hábil, porque, porque muy fácilmente los Estados Unidos pudieron haber invadido Cuba. Pero ¿qué hace él? Bueno, vamos a poner misiles nucleares aquí, oye. Entonces, eh, eh, bueno, no, yo sé que a los, bueno, esto no nos compete, ¿no? Esto de qué hubiese sido, esto es algo que no. Pero resulta atractivo pensar en cómo hubiese sido la cosa si esas armas nucleares nunca hubiesen llegado a Cuba. Probablemente la revolución cubana no hubiese tenido una permanencia. Pero nada, volvemos. Eso es especulación, ya eso está fuera de nuestro... Yo creo que Fidel Castro fue una criatura también de la Guerra Fría. Logró entender cuál era la dinámica del conflicto internacional y sabía que había dos polos y que si él se enemistaba con un polo, pues necesitaba el apoyo de otro. Él pues hizo esa movida, pero además de eso, los Estados Unidos cometió un grave error, muy grave. Es que fue la invasión de Bahía de Coquín, Playa Girón. Un proyecto que le dejaron a Kennedy, ya estaba en camino. Kennedy no tuvo la capacidad política y también pensamiento estratégico para darse cuenta de que lo que se estaba preparando era un gran fiasco estratégico. Y entonces, una vez fracasa
Valle de Cochinos, pues Fidel se consolida internamente porque reprime toda la oposición que había en Cuba, la ilegaliza. Y después viene el tema de la crisis de los misiles, que Fidel piensa que se va a blindar, ¿verdad? Con los misiles soviéticos. Pero el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. Realmente, quizás fueron las crisis de Berlín y la crisis de los misiles, la crisis más peligrosa que hubo durante la Guerra Fría. Ujú. Y de las negociaciones que hubo, al fin y al cabo, él se molestó muchísimo porque las decisiones las tomaron Khrushchev y Kennedy. Ellos fueron los que resolvieron y establecieron un acuerdo, y el acuerdo, como tú sabes, fue garantizar de que Estados Unidos no iba a invadir a Cuba militarmente y eventualmente iba a sacar los misiles de Turquía, los misiles de intermedio, que sobre eso no se dijo nada abiertamente, pero eso lo acordaron, así que consolidó la situación de Cuba. Y interesantemente, esa región del mundo, ¿no? De donde se sacaron estos misiles de Turquía, hoy en día estamos peleando una guerra porque la OTAN ha insistido en llegar más al este, más al este, más al este. Bueno, los rusos siempre han sido bien claros con que no, hasta Ucrania no llegas. Porque ya una vez tú llegas a Ucrania, una vez la alianza llega a Ucrania, ya tienes un paso seguro de invasión hacia Moscú. Ya eso representa un peligro para la seguridad nacional rusa. O sea, para que veamos, ¿no? Esto en la década de los 60 tenía su importancia, los rusos le tenían mucho repelillo a estos misiles que estaban en Turquía, y ahora explotó una guerra precisamente porque la OTAN quiere tener una presencia en Ucrania, y eso para los rusos es no, porque si los que sabemos de geografía sabemos que lo que divide esa área, el centro de Rusia, con el resto de Europa es una cadena montañosa. Quiere decir que los únicos pasos viables para una invasión, para un conflicto bélico, son a través de Ucrania y a través del norte por los estados bálticos. Lituania, Estonia y siempre, ¿cuál es el otro? Siempre se me baja uno de esos. Bueno, yo creo que sobre Ucrania podríamos estar hablando un largo rato, pero ciertamente cuando terminó la Guerra Fría pensábamos que ese tipo de tensión militar iba a estar superada en un mundo más globalizado, donde tanto China como Rusia formaban parte de un sistema internacional. Y desgraciadamente lo que tenemos es una situación de guerra. Por supuesto, Rusia tiene sus razones, pero la decisión de invadir Ucrania, la decisión ya de invadir militarmente Ucrania, lo que ha hecho es endurecer la relación estratégica entre Europa y Estados Unidos y Rusia. Quizás hubiera habido otra salida más que diplomática, política, basada en negociaciones, pero la decisión fue resolverlo en plano militar. Yo no creo que eso, bueno, quizás se puedan imponer en la guerra, pero no fue para mí la vía más conveniente para Rusia, porque había otra manera de buscar que los arreglos de seguridad de Ucrania no amenazaran la seguridad nacional rusa. Por lo menos esa es mi opinión. Pues tener una larga conversación sobre eso. Sí, sí, sí. Obviamente ahora estamos en otra etapa.
Ujú. No sabemos qué va a pasar con la administración de Trump, qué va a hacer en Ucrania, si va a haber una desescalada. Obviamente hay diversos países que se están activando, como Turquía, tratando de buscar una salida negociada, porque ese tipo de conflicto es sumamente peligroso en un mundo nuclearizado. Y además lo que hace es cerrar la puerta de la colaboración internacional que podría existir entre Rusia y Europa y aumentar las tensiones, ¿verdad? Creando bloques como había sido en la Guerra Fría. Pero vamos a ver qué ocurre con ese conflicto. Bueno, de momento, desde la historia eso no se puede estudiar porque tiene que transcurrir un tiempo para que el historiador pueda Sí, sí. distanciarse y mirarlo. Eh, para mí uno de los ángulos más interesantes sobre esta guerra es que supone, ha tenido, por lo menos yo no conozco de otras instancias en donde el ejército popular coreano de Corea del Norte haya No, salido no, a eso, pelear fuera de Corea. Y hay eso coreanos es. en Ucrania ahora mismo. Yo creo que todavía yo no he escuchado ningún comentario interesante sobre las implicaciones de que Corea del Norte Mm. esté en combate en Europa. Eso es algo nuevo. Y no solo eso, sino que Rusia está utilizando misiles norcoreanos en la guerra con Ucrania. Es decir, son cosas que son desarrollos nuevos. Por ejemplo, el liderato ruso Ujú. no le daba mucha importancia, no le daba mucho espacio al liderato norcoreano. Pero como se ha dado esta guerra con, en Europa, pues entonces han buscado el apoyo de Irán y el apoyo de Corea del Norte. Y eso cambia mucho la dinámica y no entendemos cuáles pueden ser las implicaciones de esto. Porque cuando hablamos de Corea del Norte también estamos hablando de China. Porque China y Corea del Norte, aunque eh, tienen relaciones un poco complejas, Sí. pero para que Corea del Norte entre en este conflicto, obviamente hay que contar con China. Entonces, no entendemos plenamente, yo no sé si tú has leído algunos análisis, No, no. cuáles son las implicaciones de esto, de este cambio. Bueno, por lo menos yo puedo intuir que desde la perspectiva de Corea del Sur, que los norcoreanos estén enviando efectivos a Ucrania, se puede interpretar como que, mira, están ensayando, están practicando, están enviando tropas allá para que tengan experiencia para una posible reanudación del conflicto entre Corea del Sur y Corea del Norte, porque es que la realidad es que esta gente, Que esto es una... Corea del Sur está involucrado también en el conflicto de Ucrania, Oh, sí. y que después que enviaron esas tropas, Corea del Sur es que está suministrando armamento a Ucrania. Ay, Dios mío. Entonces, eh, el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur se está trasladando a Europa y son procesos y cambios que no entendemos muy bien a Wow. dónde nos van a llevar. Pero a un buen lugar yo no creo que nos van a llevar, porque una guerra como esta, mientras más se complica, más difícil es resolverla y más peligros hay de la escalada que pueda haber. Ya tú sabes que Biden aprobó el uso de los misiles de largo alcance para atacar a Rusia. Ujú. Esperemos que Putin tenga buen sentido y no se precipite, porque realmente
Y algunos han planteado que esta guerra nos puede llevar a una guerra más amplia a nivel internacional. Yo pondría en duda, ajá, yo pondría en duda si esto fue Biden realmente, porque es que Biden ya, yo creo que esto fue algún... No, eso es el establishment militar. Sí. Eso no son decisiones que toma una persona No. individualmente. Eso es el Pentágono que tomó esa decisión. O realmente hay que buscar una salida de esto que sea compatible con la soberanía nacional también de Ucrania, porque si Ucrania tiene derecho a subsistir como una nación independiente y habrá que buscar una negociación que tome en cuenta cuáles son las preocupaciones de seguridad nacional de Rusia. Pero esto no es nada bueno para el desarrollo de las relaciones internacionales. Wow, pero aquí hay un montón de ángulos, incluso desde el ángulo táctico. Esta gente está peleando en trinchera. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros vimos trinchera? La Primera Guerra Mundial. Entonces, esta gente está peleando en trincheras, literalmente, otra vez. O sea, que esto... Bueno, vamos a ver qué dirán los historiadores en un futuro, pero nada. ¿Usted se imaginó que estaría hablando de Ucrania cuando hablamos de grabar este episodio? Porque yo sigo lo de Ucrania. Sí. Igual que tú sigues lo de Ucrania, porque sabemos que es un proceso muy importante, tiene unas implicaciones muy grandes para Europa, ¿verdad? Y tiene que ver también con los cambios políticos que están ocurriendo en Europa y con los cambios políticos que están ocurriendo a nivel mundial. Y es una situación de peligro. Yo lo veo como una... Mira, ahora acaba de salir la noticia de que hubo un corte de cables de comunicación en el mar Báltico y que Alemania se lo está achacando a una potencia externa. Entonces, las tensiones que se crean en Ucrania se están reproduciendo también en el mar Báltico, donde Rusia pues tiene un papel bien importante. Así que... Bueno, lo del Nord Stream no fueron los ucranianos. No hubo una investigación que demostró que los sabotajes del Nord Stream que enviaba gas natural desde Rusia fueron los ucranianos. Exacto. Hubo una investigación de que fue una operación ucraniana, ¿verdad? Porque el llamado Nord Stream iba a crear una dependencia bien grande energética de Europa con la fuente rusa. Así que, por lo que vemos, la información que ha salido, pues el ucraniano planificaron el hacer un sabotaje de esa bueno, oleoducto o un gasoducto en el mar Báltico. Wow. Wow, pero mira para allá. Discutimos el libro disponible en la... Miramos en Ucrania. Muy bien. Hablamos del libro. ¿Cuánto tiempo dura tu programa? ¿Cuánto tiempo dura o cuánto duró este? No, yo veo ahí 1 hora y 42 minutos. Sí. Pero tú lo editas. No me gusta quitarle nada. Tú lo dejas. Muy bien. Sí, son sin filtro. De hecho, yo he tenido varios episodios en donde yo he dicho cosas que a lo mejor fueron erróneas o me he equivocado y yo como quiera lo dejo porque mi intención no es que la gente tenga esta idea de que ya yo sí él sabe lo todo ni... No, chévere, si me equivoco está bien, no hay problema. Pero sí, para la gente que esté interesada, porque usted publicó algo también sobre Benítez. Sí, lo tengo aquí, te lo Ajá. veo. Sí. Este también lo saqué más o menos para la misma época, pero esta fue un trabajo posterior al libro del Caribe. Y en parte fue porque me llamaron desde México unos colegas que querían que yo le diera una conferencia sobre el papel de Jaime Benítez
con los estudios generales en Puerto Rico. Ujú. Y yo tenía un interés en escribir un libro como este, así que aproveché esa invitación de una conferencia y le dije, bueno, le voy a dar una serie de conferencias. Al final fue una que fue transmitida, ¿verdad?, por internet, pero las otras conferencias se convirtieron en los capítulos del libro. Y yo creo que es un tema bien importante también, tiene que ver con lo que hablamos al principio, que es una visión de Puerto Rico en sus conexiones internacionales. Lo que yo trabajo es que a través de redes intelectuales en las que se incorporó y se afilió Jaime Benítez con mucha visión estratégica, logró promover la internacionalización de la Universidad de Puerto Rico y su fortalecimiento académico, intelectual, ¿verdad?, con muchas figuras importantes que pasaron por aquí. Entonces, yo planteo que hubo 3 redes intelectuales importantes que estuvieron relacionadas con Puerto Rico. Uno fue la red de Ortega y Gasset, que yo le llamo la red hispánica, donde también participaron los exiliados republicanos. Muchos de ellos vinieron a Puerto Rico y colaboraron con Jaime Benítez. La otra fue la red de la educación general en los Estados Unidos, que tuvo mucha fuerza en la década de los 40 y los 50. Y finalmente, una red que no se había trabajado casi, que fue la red latinoamericana que desarrolló Jaime Benítez y que promovió Jaime Benítez. Por ejemplo, en la investigación encontré que Jaime Benítez hizo 2 viajes a América Latina, visitando todas las universidades principales de América Latina y reuniéndose con los rectores de cada una de las universidades. Él empezó por México y fue bajando a Costa Rica, a Perú, a Chile, ¿verdad?, Argentina. Así que él tenía una visión también de vincularse con América Latina. Algunos han pensado que él solamente tenía un interés mirando hacia Estados Unidos y eso no es correcto. Benítez miraba también a España, que en esa época estaba, sobre todo, miraba la intelectualidad española, porque en esa época estaba Franco en España, y miraba también hacia América Latina para establecer vínculos. Así que lo que dice en este libro fue trabajar ese tema, la proyección internacional de Puerto Rico, pero más en el ámbito cultural, intelectual. Ok, denos el título para la gente que esté interesada en adquirir el libro, que lo tiene ahí. El libro. Sí, el libro. Sí. Jaime Benítez y la internalización de la Universidad La de Puerto formalización de la Universidad de Puerto Rico. Eso lo sacó la editorial Lucinia y está disponible en Puerto Rico. De hecho, el libro lo presenté en Barcelona y en Madrid, porque como tiene también un aspecto que tiene que ver con España, hubo interés en el libro allá, y en México. Así que, y en caso de Puerto Rico, pues he visto que me estoy encontrando con mucha gente que me dice que ha leído el libro y lo discute conmigo. Así que, pues me gustaría que tú la escuches, ¿verdad?, antes de leerlo, porque es una investigación bien amplia. Pues ahí lo tienen entonces. No, yo creo que hemos tenido una muy buena conversación. Definitivamente, si yo fuera un niño en la escuela ahora mismo, la escuela superior, bueno,
son adolescentes, pero para mí son niños. Ellos piensan que son grandes, pero bueno, son niños Pero me todavía. alegro que hayas leído el libro del Caribe. Es un libro que si yo estuviera en la escuela, yo perdería, le dedicaría bastante tiempo. Déjame decir eso de una forma más correcta, porque iba a decir perdería tiempo como si fuera. No, eso no es lo que quiero decir, sino que le dedicaría mucho tiempo en el salón de clase, como solía ser. Documental. Sí, no, pues, bueno, pues muchísimas gracias por la conversación, muchísimas gracias por su participación. Seguiremos en contacto. Y también le tengo que agradecer por los contactos que me ha proveído a través de la producción de este espacio y por la ayuda. Así que nada, Con mucho gusto. Me muchísimas gracias alegro por eso. mucho y te felicito por lo que estás haciendo y por el enfoque que le estás dando, que es un enfoque amplio, internacional y que introduce en el conocimiento y la discusión de nuevos temas y de nuevos investigadores. Yo creo que eso es muy importante para la dinámica de la investigación histórica. Antes de irnos, ¿en qué está trabajando ahora mismo? Ahora mismo estoy trabajando en algo que está mencionado en este libro de Jaime Benítez, Sí. que no se ha escrito sobre eso. Y es que en 1939 vino una comisión presidencial de alto nivel de presidentes de las universidades estadounidenses, Puerto Rico, dirigido por un presidente de universidad que se llamaba Isaías Bowman, que era un geógrafo muy importante de Estados Unidos. Y la idea era estudiar la posibilidad de que la Universidad de Puerto Rico se convirtiera en una universidad panamericana. Estamos hablando de 1939, que está empezando la Segunda Guerra Mundial. Había mucho interés en la política cultural hacia América Latina para conseguir el apoyo de América Latina en ese conflicto internacional. Y entonces el presidente Roosevelt envió esta comisión a Puerto Rico. Estuvo aquí varios días investigando el tema, hablando con académicos, con funcionarios, y formularon un informe como de 40 páginas que yo encontré en un archivo de la Universidad de Puerto Rico y empecé a investigar y empecé a colaborar también con un historiador que se llama Raúl Mayo Santana, que ha trabajado el tema de la esclavitud en Puerto Rico y el tema de la ciencia en Puerto Rico, la ciencia médica, y que es un amigo de hace mucho tiempo. Así que nos estamos metiendo en el detalle de qué pasó, porque realmente las recomendaciones no se implantaron, porque muy poco después de que hicieron su informe empezó la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya no había el interés de hacer una universidad panamericana, sino lo que había era una preocupación estratégica, militar. Así que ese plan se engavetó, pero aún así fue muy significativo que los Estados Unidos vieran a Puerto Rico desde esa perspectiva de que la universidad se convirtiera en un instrumento de su política cultural hacia América Latina. Así que eso es lo que estoy trabajando poco a poco, ¿verdad? Pero cuando hablé con Raúl Mayo le dije, vamos a hacer esto por placer, y lo hacemos con calma, y eso es lo que hemos estado haciendo. Vamos a ver qué pasa ahí. Si eso, entonces, bueno, si lo está viendo con calma, eso se, Cuando salga el libro te lo envío. par de años mínimo se va a tardar eso, sí, Muy bien. sí. No, pero nada, agradecido. Muchísimas gracias Vamos nuevamente. aquí y adelante con este proyecto tan valioso, y gracias también a los que nos escucharon. Un saludo.
Fantástico para la gente. Si le gustó este episodio, suscríbase, siga a Archipiélago Histórico en las redes sociales. Y nada, esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.